Los resultados de las europeas han provocado un terremoto político en Francia, uno de los pilares de la Unión. El presidente Macron ha convocado elecciones legislativas después de verse arrasado por la ultraderecha. Es un paso arriesgado que da vértigo incluso a los macronistas y que abre un escenario muy incierto para el país, justo a mes y medio de colocarse en el escaparate internacional de los Juegos Olímpicos. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Francia, la apuesta y el riesgo de unas elecciones anticipadas. Hola, Marc. Hola, Ana. Marc Bassets es el corresponsal del País en Francia. Mientras seguíamos el domingo el recuento de votos de las elecciones europeas en los 27 países, en uno, pero no uno cualquiera, en uno de los de mayor peso de los fundadores de la Unión, se precipitaron los acontecimientos. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. El presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional francesa porque dijo: no puedo hacer como si no hubiese ocurrido nada. Quería charlar de eso contigo, Marc. ¿A qué se refería el presidente francés y por qué este movimiento? Emmanuel Macron se refería al resultado de las elecciones europeas en Francia, que trajeron una victoria arrolladora para el reagrupamiento nacional. El partido de la extrema derecha francesa, liderado por Marine Le Pen, obtuvo cerca de 1/3 de todos los votos. Esto fue un revés, yo casi diría una humillación para Macron, y Macron consideró que no podía quedarse sin hacer nada y que había que extraer conclusiones y tomar decisiones después de esta desautorización en las urnas que ha recibido y esta victoria de la extrema derecha. Así que mueve ficha, pero ¿es un movimiento que se veía venir? ¿Os lo esperabais? No, yo no me lo esperaba, nadie se lo esperaba. Ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Yo el día anterior hablaba con un destacado miembro del macronismo, del movimiento de Macron, que decía que aunque perdiesen por mucho no pasaría nada. O sea, tampoco lo sabían las personas del entorno de Macron. El primer ministro, Gabriel Attal, intentó persuadir a Macron de que no lo hiciese en el último minuto, cuando Macron le dijo: voy a disolver la Asamblea y convocar elecciones, y le dijo: yo dimito, dijo el primer ministro, sacrifícame a mí como gesto para mostrar que has escuchado al pueblo y has escuchado el resultado electoral. Pero Macron no le hizo caso a Attal y decidió tomar esta medida y hacer este anuncio que es bastante insólito y es una de las medidas más, podríamos decir, radicales o decisiones que puede tomar un presidente, que es disolver la Asamblea Nacional y llamar a las urnas de nuevo a los franceses para que se pronuncien sobre quién quieren que les represente en el legislativo. Porque explícame, son elecciones anticipadas el 30 de junio, pero ¿qué van a elegir los franceses exactamente? Los franceses van a elegir a los 577 diputados de la Asamblea Nacional en 577 distritos, y lo harán en 2 vueltas. En la primera vuelta se presentan muchos candidatos y en la segunda se clasifican los que han superado un umbral de votos o los 2 primeros clasificados. Esto no afectará a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron es el presidente elegido por sufragio universal directo, y Macron termina su mandato en el 2027, no puede volver a presentarse y es inamovible en su puesto en el Palacio del Elíseo. Así que Macron no se mueve, pero se ha dicho que su movimiento es a la vez temerario y audaz. ¿Por qué? Es un movimiento muy arriesgado. Es temerario porque se puede interpretar que en un momento en el que las cosas le van muy bien a la extrema derecha de Le Pen, que ha sacado un resultado triunfal en las elecciones europeas, lleva años que sube en cada elección, es una manera de darle las llaves del gobierno, del Palacio de Matignon, que es donde vive el primer ministro, a un partido de la extrema derecha. Si todo sigue como ha ido en los últimos meses y años incluso, hay una posibilidad alta de que las elecciones las gane el reagrupamiento nacional. Es audaz porque Macron toma riesgos. Es un político que no le da miedo ir al contacto directo físicamente de los votantes, pero también, como ha hecho ahora, decir:
bueno, si hemos visto, tenemos los datos de estas elecciones europeas, hay un malestar en el país con el gobierno. Es muy difícil gobernar en la Asamblea Nacional porque su partido no tiene mayoría y tiene que gobernar algo de decreto. Pues que hablen los franceses. Y Macron está convencido, o eso dice él y dice su entorno, de que puede convencer a los franceses de que le den una mayoría y que derroten a la extrema derecha. Y después de ese shock que me decías, la campaña ha empezado ya, los partidos están moviendo ficha. Sí, lo curioso es que esta campaña es una campaña express que durará 3 semanas. Los partidos prácticamente no tienen tiempo de prepararse. Habitualmente lleva meses preparar una campaña electoral en esas condiciones y ahora en 2 o 3 días hay que buscar candidatos y hay que buscar alianzas. Por ejemplo, la izquierda, que en las últimas elecciones legislativas en el 2022 se presentaron unidos la izquierda moderada y la izquierda radical, ahora están debatiendo qué hacer, si volver a presentarse unidos o no. Hay muchos, por ejemplo, en la parte socialdemócrata, que no quieren volver a ir junto a Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de lo que sería en Francia el equivalente de Podemos. Y esto se va a trasladar en el número de escaños que pueda tener, por ejemplo, la izquierda en la Asamblea Nacional. Los macronistas han dicho que quieren un frente republicano y sería desde el Partido Socialista hasta la derecha moderada, el equivalente al PP en Francia, pues deberían apoyarse mutuamente los candidatos que tengan más posibilidades para poder derrotar a la extrema derecha. Esta semana se va a clarificar quién se presenta y cómo en cada circunscripción. Y como dices, se está haciendo todo a toda prisa, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué escenarios se abren? Bueno, hay 3 escenarios al final de estas elecciones, del 30 de junio y 7 de julio en la segunda vuelta. Uno es que Macron tenga una mayoría a su favor y además el sistema de 2 vueltas lo puede favorecer, que en la segunda vuelta obtenga votos de todo el mundo para derrotar a los candidatos de Le Pen que se clasifiquen para la segunda vuelta y obtenga una mayoría absoluta o relativa. La otra posibilidad es que la Asamblea Nacional sea todavía más caótica de lo que es actualmente. Que ningún partido tenga mayoría, que haya muchos partidos pequeños o pequeñas mayorías y que sea Francia todavía más ingobernable, o bien que obligue a los franceses a aprender la cultura de la coalición. El tercer escenario es que el Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, pueda tener una mayoría relativa o absoluta. Yo diría más bien relativa, ese sería el objetivo de ellos, y que pueda formar gobierno y que nos encontremos, después del 7 de julio, un primer ministro de la derecha ultranacionalista, de la extrema derecha. El nombre que más suena es Jordan Bardella. ¿Y quién es Jordan Bardella? Jordan Bardella es un político muy joven, tiene 28 años, es actualmente el presidente del Reagrupamiento Nacional, el partido de Le Pen, aunque la líder de verdad es Marine Le Pen, y es una figura ascendente en la política francesa. Y para describirlo podríamos decir que tiene la imagen del yerno ideal. Al contrario que Le Pen, al contrario que muchos partidos de esta órbita política, ha conseguido dar una imagen que no asusta. Incluso en los debates evita el insulto, evita las palabras gruesas, y como muchos otros diputados y dirigentes de su partido, intentan mantener una imagen sobria, sobre todo para dar la impresión de que son un partido de fiar, que pueden gobernar. Y esto se puede decir que Jordan Bardella, que se le ha acusado de que es un poco una casca vacía, que no tiene mucha trayectoria, que en los debates no conoce muy bien los temas, pero ha conseguido dar esta imagen de fiabilidad que le ha ayudado. Ahora me sigues contando, Marc. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos charlando sobre los escenarios que se abren en Francia a raíz de esta convocatoria de elecciones legislativas anticipadas por el presidente Macron. Marc, hay poco tiempo para esa campaña. Los Juegos Olímpicos empiezan el 26 de julio. ¿Esto cómo le afecta a la imagen de Francia? Claro, es que los Juegos Olímpicos debían ser y deben ser una vitrina para mostrar a todo el mundo la mejor Francia, ¿no? Con sus mejores valores, la unidad de Francia, libertad, igualdad, fraternidad, la belleza de París, que será el escenario de la ceremonia inaugural. Y ahora
estas elecciones perturban este escenario, lo perturban porque Francia debería estar toda volcada en preparar los Juegos dentro de un mes y medio y que todo saliese bien. Ahora Francia estará un poco despistada porque estará hasta el 7 de julio al menos pensando en las elecciones, pero luego hay la posibilidad de que el 26 de julio, día de la inauguración, estén ahí Emmanuel Macron, esté ahí el presidente del Comité Olímpico, esté ahí la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que es socialista, pero esté ahí también un primer ministro de extrema derecha. Esto puede pasar y esto puede ensombrecer o perturbar esta imagen que Francia quiere dar al mundo en los Juegos Olímpicos 2024. Claro, en todo caso, como precisabas tú, se va a dar con un Macron al frente de la jefatura del Estado hasta 2027. Para él, ¿qué supone todo esto que está pasando? Bueno, de entrada, el resultado de las elecciones europeas le ha demostrado su debilidad. Y Macron es lo que en Estados Unidos se llama un pato cojo ya. No se volverá a presentar, no puede volver a presentarse y, por lo tanto, a medida que se acerca el 2027, pierde poder. Si resulta que en las elecciones legislativas gana o saca una mayoría a la extrema derecha y hay un primer ministro de extrema derecha, todavía estará más débil Macron. Se dará la situación que en Francia se llama cohabitación, cuando el presidente y el primer ministro pertenecen a partidos opuestos. Y para Macron, que siempre ha hecho bandera de luchar contra los populismos, contra el nacionalismo, contra la extrema derecha, ha hecho bandera del europeísmo, imagínatelo, teniendo que trabajar codo a codo cada día con un primer ministro euroescéptico, de extrema derecha, ultranacionalista y populista. Esto sería la cohabitación, seguramente, en Francia, si hay un primer ministro del reagrupamiento nacional. Esto es un terremoto en Francia, pero va a alcanzar al resto de Europa, porque Francia al final es un miembro fundador de la Unión. Sí, Francia es un miembro fundador de la Unión y es, con Alemania, el país central de la Unión Europea. Italia tiene una primera ministra que procede también del fascismo. Otros países pueden tener fenómenos de extrema derecha o de derecha populista, como los ha tenido Polonia o Hungría. Francia es distinto. Francia es el país de la Ilustración, es el país de los derechos humanos, es el país que se postula como modelo en Europa, es el país que ha construido con Alemania la Unión Europea. Imaginémonos que el gobierno de Francia está en manos de un partido euroescéptico que hasta hace 4 días, como quien dice, quería sacar a Francia de la Unión Europea y del euro. Es verdad que en Francia la política exterior la lleva el presidente de la República, que seguiría siendo Macron, pero el impacto y las consecuencias en la Unión Europea serían indudables. Porque el debate allí, esto que me estás contando, es una de las reflexiones que están sobre la mesa. Hay gente que puede ir a votar justamente para que no ocurra esto. Sí, sin duda la campaña se va a plantear en estos términos. Ya hay varias hipótesis. Quizá nos estamos adelantando muchas pantallas porque tienen que pasar la primera vuelta, la segunda vuelta, la constitución de la Asamblea, la elección del primer ministro, del gobierno. Pero aquí yo creo que hay 2 teorías. Hay una teoría que dice que en el fondo no es tan grave que la extrema derecha o el reagrupamiento nacional o la derecha populista entre a gobernar, que en una cohabitación Macron les anularía, demostraría que no saben gobernar, que son incompetentes. De hecho, tienen muy poca experiencia. El propio Bardella o la propia Le Pen no han gobernado más que pequeñas ciudades, nada más. Y según esta tesis, el paso por el gobierno destruiría al reagrupamiento nacional y las cosas volverían a su cauce normal. Pero hay otra tesis contraria a esta, y es que se produzca lo que yo llamaría el efecto Meloni. ¿A qué te refieres con el efecto Meloni? Pues Giorgia Meloni, que viene del mundo postfascista, llegó al poder en Italia entre muchos temores sobre lo que podía suponer para la democracia italiana. Y tampoco ha sido un cataclismo. Hay muchas cosas que no gustan, pero, por ejemplo, Meloni está perfectamente integrada en la Unión Europea y está a favor de Ucrania, está a favor de la OTAN, está a favor de la UE. Lo que podría pasar en Francia es que si el reagrupamiento nacional entra en el gobierno francés, pase lo mismo,
que muchos observadores, muchos ciudadanos piensan que tampoco es el fin del mundo, que la democracia realmente no termina con la llegada del reagrupamiento nacional al poder, al gobierno. Y esto sería el paso final en un largo proceso que empezó hace 10 años, que emprendió Marine Le Pen para normalizar a su partido. Y el punto culminante de este proceso sería 2027, que son las elecciones presidenciales y las que Marine Le Pen aspira a ser la sucesora de Emmanuel Macron y en convertirse en la presidenta de la República Francesa. Gracias, Marc. Gracias, Ana. Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.